Recuerden que esto es en vivo. Estamos en un colmado, hay perros, hay bulla, hay carros, hay de todo. Y hay delivery de todo. Consentimiento. Ahora estamos aquí en un lugar que es de los lugares más populares de nuestro país, República Dominicana, y es lo que llamamos colmado. Pues los colmados son lugares donde la gente se reúne a compartir socialmente, sin ningún tipo de reglas, tanta ética, sino que venimos a comer, la gente se da su trago, a jugar, domino y un número de cosas. También se baila. Que a inicios de los años 90, surgen, o antes del 90, 80, al final de los 80, estaba ya el llamado y famoso cantante bachatero Luis Vargas. Luis Vargas, después vienen en los inicios de los 90, tenemos a Anthony Santos con su canción Voy para allá, La Parcela, tenemos en su número más, tenemos a Raúl Luis Rodríguez, Joey Veras, Frank Reyes, Joscar Sarante, Luis Miguel de la Margue, el Gringo de la Bachata, ¿cuántos bachateros? Muchísimos. Y tenemos también, en esta época, hay una evolución de cambios musicales. ¿Por qué? Porque comienzan a introducir algunos instrumentos más fuertes, porque Sonia Silvestre fue la primera que comenzó a introducir instrumentos fuertes a la bachata, como le llamaban tecno bachata, porque hacían una música bachata como un poquito mezclada con tecno, con música, instrumentos metálicos de rock, por a ritmo de bachata. Y esto ayudó mucho a la evolución musical, igualmente la que hizo Víctor Víctor, Sonia Silvestre. Desde aquí en adelante se marca un antes y después, tanto en las críticas como también en el tema musical. ¿Por qué? Porque agregaron nuevos instrumentos, por lo que hicieron la bachata un poquito más fuerte musicalmente. Y obviamente el bachatero ya le está exigiendo la música de que haga movimientos más extrovertidos, más fuertes, y es donde nacen lo que llamamos los juegos de pies, mayormente, porque antes no se hacían muchos juegos de pies. La gente era más conservadora y bailaba más tranquilo. Y recuerden que venían con el romanticismo del bolero y su número de cosas más. Pero aquí inició desde los 90, inicia un cambio musical, como expliqué, pero también un cambio del estilo de bailar, pero sin perder la esencia, que hacer dos o más movimientos en un solo tiempo. Y comienza a crecer el estilo, como música un poco más y como baile. También comienzan los juegos de manos a variar y surge un sinnúmero de variaciones como baile en los años 90 hasta el día de hoy. Desde ahí ha sido toda evolución. Hoy en día podemos ver diversos pasos, muchísimos pasos. Juegos de pies, movimientos corporales, porque es otra cosa. La bachata no solamente es juego de pies, que quede eso claro. Ese es un elemento del conjunto de estructura que necesita para usted bailar una bachata de manera tradicional. Ese es uno de los elementos. Porque existe mucho el movimiento corporal desde la cabeza hasta los pies. Todo tiene que estar sincronizado con lo que es el sentimiento hacia la bachata. O sea, yo le llamo expresiones corporales. La bachata ha cautivado a todo el mundo por esos detalles que tiene, tanto en los instrumentos, la manera melódica como las letras, entre otras. Estamos en la tercera etapa, la que estoy explicando, inicios de los 90, finales de los 80, inicios de los 90, hasta finales del año 90, tenemos entonces que la bachata evolucionó tanto en artistas, muchísimos, como en instrumentos que agregaron, hicieron un poco más fuerte la bachata. Agregamos aquí en estos cambios musicales que antes, en los años 80, 70, 60 atrás, no, en las etapas de la bachata, que son tres, tenemos el derecho, tenemos el majao y tenemos el mambo. Estos son tres tipos de etapas que maneja la bachata como música. El derecho es como el nombre lo dice, en la guira se escucha y el bongo ¿bien? Ahora, en majao, la bachata en guira hace y el bongo hace esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, este mismo patrón de majao se utiliza cuando entra la etapa que voy a decir ahora, que se llama mambo. Y es como un patrón de merengue a ritmo de bachata, pero no es merengue. Y la güira sí tiene tres cambios diferentes. En derecho, en majao y en mambo, como si fuera caballo. Agrego esto para que entendamos qué pasó en los años 90. Y es que comenzó una etapa de la bachata que no se usaba mucho y es la llamada mambo. Se usaba mucho derecho y majao, derecho y majao.
Por el mambo viene producto de los mismos instrumentos que le agregan y este patrón como si fuera de merengue, que no es merengue, y hace que haya un cambio más fuerte, una energía más fuerte. Es donde aconsejo a los bailadores de que tienen que tratar de bailar la música. Bailar la música por la razón de que tenemos que cambiar de energía según las etapas. Porque hay personas que bailan en ritmo, pero no bailan en etapas. ¿Cómo así? Sí, usted puede estar bailando encima de los tiempos, pero no está depositando la energía necesaria correspondiente a cada etapa. Derecho es un poquito más suave, majá un poquito más enérgica, más alegre, y mambo es la parte crazy, la parte loca, la parte ya que todo el mundo suelta todo y dice, oh. Entonces, cuando usted baila tiene que tratar de mostrar con su cuerpo, expresar, como llamo expresiones corporales, expresar con su cuerpo todo lo que la música le está exigiendo. Porque hay personas que la música está en derecho y tienen una energía tan fuerte que parece que están bailando en mambo. Y hay personas que tienen una expresión tan débil que están en mambo y parece que están en derecho. O sea, tienen que ir con la música. Finales de los años 90, tenemos entonces una agrupación. Aparece un dúo, Monchi Alexandra, antes de los años del 2000, tremenda pareja cantando, excelente dúo, y como pasan cosas en la vida, después se separaron, se dividieron, pero dejaron un gran legado cultural con sus músicas que cautivó a toda Latinoamérica y el mundo. Tenemos al grupo Los Teenagers, porque son los que llamaron Aventura, pero su nombre original era Los Teenagers. Este es un grupo de dominicanos, de padres dominicanos en Estados Unidos, y forman su grupo, Los Teenagers, donde está el Romeo Santos. Este grupo fue, como decimos, un boom, una bomba en español, un boom. Estos grupos de jóvenes cautivaron todas las naciones del mundo. La bachata se expandió a lugares ya que no se esperaba llegar. Claro está, nuestro cantante y grandioso cantante anteriores mencionados como Juan Luis Guerra, Víctor Víctor, Zona Silvestre, también hicieron que se expanda. Pero este grupo hizo que la bachata llegue a lugares inesperados. Y la bachata fue expandiéndose cada día más y más y más. Y como podemos ver, hoy en día en todo el mundo baila bachata.